Yeah, so the danger, really, AI is perhaps more dangerous than, say, mismanaged aircraft design or production maintenance or bad car production, in the sense that it has the potential, however small one may regard that probability, but it is non-trivial. It has the potential of civilizational destruction. Esta idea apocalíptica de que las inteligencias artificiales acabarán con el mundo, empezando por el acelerado reemplazo de los trabajadores por tareas automatizadas, está generando muchísimo ruido en los titulares. El auge creciente de la popularidad que han tenido las aplicaciones de modelación de lenguaje como ChatGPT ha generado discusiones sobre las medidas que debe tomar la sociedad, el sector privado y el sector público sobre esta tecnología debido a sus consecuencias. Encontramos preocupaciones de todo tipo. Algunas personas temen acerca de cómo la tecnología de modelación de lenguaje puede generar compañías de inteligencia artificial que puedan convertirse en un vicio, llegando a alterar el comportamiento normal de las personas y afectando sus relaciones sociales importantes. Otros temen que la tecnología de modelación de lenguaje pueda ser utilizada por individuos malintencionados o que la tecnología avance tanto que permita a la inteligencia artificial realizar acciones maliciosas de forma autónoma. Pero sin duda, la preocupación más latente es el reemplazo de los trabajadores por utilizar estas herramientas, provocando despidos masivos. Se estima que 800 millones de empleos se podrían perder a manos de la automatización en los próximos 10 años. Y por supuesto, esto impacta en diferente magnitud a los países que están subdesarrollados o sobredesarrollados. Que ojo, ya sabemos que esto de categorizar a los países por sub o sobredesarrollado es bullshit. No hay países pobres, solo la gente es pobre. Existen países explotados y explotadores. Pero bueno, de eso no trata el video hoy. Ante esta situación, muchos responden que esto no es nuevo, que ya hemos pasado por revoluciones tecnológicas antes. Pero estas respuestas surgen o del desconocimiento o de la malicia. La inversión en estas tecnologías está creciendo cada vez más, año con año. Como por ejemplo, el brinco de $19,000 millones en el 2018 a $52,000 millones en el año 2021. Irónicamente, existen también opiniones puramente optimistas, como que este progreso e innovación tecnológica que facilitan procesos productivos se solucionan con más tecnología, o que simplemente la solución está en aprender nuevas habilidades, lo cual es absurdo. Igual de absurdo que creer que el desarrollo tecnológico va a salvarnos a todos de las crisis latentes como la crisis climática, cuando el gran problema sigue siendo el mismo: el modo de producción de mercancías. No es casualidad que Stephen Hawking estuviera en contra de la inteligencia artificial, llegando a declarar que la inequidad económica se dispararía a medida de que los puestos de trabajo se convirtieran en tareas automatizadas, ocupadas por las máquinas, y los ricos, dueños de esas máquinas, se rehusaran a compartir el rápido bienestar que este proceso les generaría. Ni tampoco que The Future Life Institute tenga una carta abierta que exige una pausa preventiva de 6 meses, la cual ya ha sido firmada por miles de figuras de alto perfil, incluido el mismo dueño de OpenAI, el desarrollador de ChatGPT, Elon Musk. The Future Life Institute y sus investigadores han publicado unos principios. En estos aseguran que la inteligencia artificial avanzada podría generar grandes cambios profundos en la historia de la vida de la Tierra, y que ésta debe de planificarse y cuidarse con los recursos y con el cuidado correspondiente. Desafortunadamente, este nivel de planificación no está ocurriendo en estos días. A pesar de que en los últimos meses los laboratorios de inteligencia artificial han entrado en una carrera fuera de control para desarrollar e implementar mentes digitales cada vez más poderosas que nadie, ni siquiera sus creadores, pueden entender, predecir o controlar de forma fiable. El miedo colectivo entre los investigadores y ahora de los que poseen estos medios de producción tecnológicos nos habla bastante. ¿Será el miedo de una posible revolución? Porque seamos honestos, ¿de qué sirve desarrollar tecnología de punta si las relaciones de producción siguen siendo las mismas? La realidad es que bajo la lógica del capitalismo, del sistema económico que predomina en el mundo, esta tecnología no está a disposición de la sociedad, sino simplemente de seguir sobreproduciendo mercancías para el consumo, lo cual se traduce en un beneficio para la clase dominante, para una gran minoría. Hoy más que nunca es importante hacer las preguntas difíciles y poner en tela de juicio a la tecnología. ¿Deberíamos de permitir que una pequeña minoría sea dueña de las máquinas que nos dejarán sin empleo? O como dice el Instituto Future of Life, ¿deberíamos dejar que las máquinas inunden nuestros canales de información con propaganda y falsedad? ¿Deberíamos automatizar todos los trabajos? ¿Deberíamos desarrollar mentes no humanas que eventualmente podrían superarnos en número, ser más inteligentes y reemplazarnos?
¿Deberíamos arriesgarnos a perder el control de nuestra civilización? Tales decisiones no deben delegarse a la clase que controla los medios de producción hoy en día. Cualquier innovación que represente un cambio radical en la forma en cómo participamos y vemos el mundo deben tomarse solo una vez que sepamos que sus efectos serán positivos y sus riesgos serán manejables. Cuando pensamos en alternativas, podemos escuchar de todo tipo. Por ejemplo, le pregunté a ChatGPT ¿qué soluciones realistas podemos considerar para hacer frente a la posible automatización de procesos productivos que ponen en peligro a la clase trabajadora? Esta me respondió: número 1, fomentar la formación y capacitación continua. Número 2, promover la creación de nuevos empleos. Número 3, implementar políticas de reconversión social. Número 4, establecer medidas de protección social. Y número 5, fomentar la innovación y el emprendimiento. Seamos honestos, esto no ataca ni de cerca el problema de fondo. Son meras soluciones placebo que perpetúan más la situación. Cuando se habla de alternativas que ataquen al fondo, muchas veces se piensa en el famoso ingreso básico universal. La realidad es que esto tampoco atacaría las causas y sutilezas que condiciona dicho problema. Déjame platicarte un poco. El ingreso básico universal es esta idea de que con el ingreso público, o sea, lo que recoge un Estado mediante impuestos, se pueda garantizar un ingreso para todos los ciudadanos residentes de un país. Esta propuesta se ha presentado tanto por políticos de izquierdas como de derechas en todas las partes del mundo. Por ejemplo, al día de hoy existen alrededor de 7 iniciativas en el Congreso mexicano. Sin embargo, cuando ya hace décadas se comenzaban a proponer estos esquemas de ingresos básicos garantizados, consecuentemente se toparon con reacciones bastante indignadas por parte de sindicatos, economistas, políticos y líderes de opinión. Esta idea parece resurgir con más fuerza por el ascenso de las máquinas, que como ya lo platicamos, por primera vez desde el inicio de la industrialización amenazan con destruir más empleos de los que crea la innovación tecnológica. Y al igual que ha regresado la idea de un ingreso básico universal, también lo hicieron las resistencias tanto de la derecha como de la izquierda. Por un lado, en la derecha, señalan que es imposible subsidiar el ingreso garantizado para todos sin sofocar al sector privado, pues temen de una caída a la fuerza laboral y de la productividad. Por el otro, a la izquierda le preocupa que este ingreso debilite la lucha para mejorar las condiciones laborales de las personas y solo terminará perpetuando las riquezas de los que poseen ya los medios de producción. Para avanzar, según Yanis Varoufakis, un economista greco-australiano y catedrático, asegura que es esencial tener una visión acerca de cómo están conectados la fuente de financiamiento de un ingreso básico universal, el impacto de la automatización y nuestra concepción de la libertad. Para lograrlo, se deben considerar 3 propuestas clave. Primero, los impuestos no deberían ser una fuente legítima de financiamiento para estos planes. Segundo, debemos aceptar el surgimiento de los robots. Y tercero, el ingreso básico universal es fundamental para alcanzar la libertad. Pero si queremos que el ingreso básico universal sea legítimo, no podemos financiarlo con los impuestos que le cobramos a Pepe para pagarle a Pipe. Por esto mismo, Yanis Varoufakis asegura que este ingreso debe de garantizarse con retorno sobre capital. Él asegura que una política viable podría consistir en una legislación que asegure que un porcentaje de acciones de cada oferta pública inicial sea remitido a un depositario de capital de los comunes y que los dividendos asociados financien un dividendo básico universal. O sea, en palabras más sencillas, cada que una empresa de tecnología cotiza en bolsa, existe una legislación que asegure que un porcentaje de esas acciones se depositará en un fondo común y sean los dividendos de estas acciones o de estas empresas las que financien este ingreso básico universal para todos. Recordemos que hoy en día un dividendo es un derecho patrimonial que tienen los accionistas para poder recibir las utilidades de forma periódica. Y entre más acciones tiene el inversionista, más recibe por dividendos, más recibe por el reparto de utilidades. Este dividendo básico universal, dice Yanis, debe y puede ser completamente independiente de los pagos de prestaciones sociales, seguros de desempleo y demás programas sociales. Las sociedades deben aceptar el ascenso de las máquinas y asegurarse de que contribuyan a la prosperidad compartida, brindándole a cada ciudadano los derechos de propiedad sobre ellas mediante un dividendo básico universal. Un ingreso básico universal permite nuevas concepciones de libertad e igualdad que zanjan bloques políticos irreconciliables, estabilizan a la sociedad y revitalizan la noción de prosperidad compartida frente a una innovación tecnológica desestabilizadora. Los desacuerdos obviamente van a continuar, pero tendrán que ver con cuestiones, por ejemplo, como la proporción de acciones de las empresas que deberían ir al depositorio, el respaldo de prestaciones sociales y seguro de desempleo que se deben agregar al dividendo básico universal y el contenido de los contratos laborales. Cualquier persona que aún no esté reconciliada con la idea de algo a cambio de nada debe hacerse algunas preguntas sencillas.
¿Acaso yo no quisiera que mis hijos estén protegidos con estos fondos fiduciarios por la destitución del futuro? ¿Acaso yo no quisiera que a mis hijos se les permitiera invertir en sus talentos reales? ¿Acaso su tranquilidad los convertiría en holgazanes perezosos? Si no, ¿cuál es la base moral para negarle a todos los niños la misma ventaja? Creo que sin duda sería un gran paso para abolir el trabajo asalariado, luchar contra las máquinas que nos dejarán sin empleo y también para redistribuir la riqueza que hoy en día se concentra en una gran minoría. Todo esto dando el primer paso, socializando los medios de producción a través de estos dividendos básicos universales.